Bienvenidos a Ese tipo con un libro, yo soy Víctor y hoy te traigo la última parte del análisis de novela negra que se llama La decadencia de la novela negra. Como ya hemos visto en otros videos y en otros análisis, siempre que hay una crisis mundial o económica, siempre va a haber un perdedor y un ganador. Lo mismo va a pasar con la novela negra porque estamos llegando a una época que van a empezar a pasar ciertos eventos que va a perjudicar no solamente a los autores, sino a la novela negra como tal, como género literario y sobre todo también como disciplina literaria. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, que chicos y chicas hemos hecho el análisis de narrativa gótica donde el positivismo provocó la caída de la literatura gótica como tal. Acá va a suceder lo mismo, pero en otra época. La novela negra tuvo su auge a finales de los años 20, principios de los 30, pero al llegar a 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan las luchas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es entonces que el estilo de escritura, tanto de planeamiento, de argumento y de situaciones, va a comenzar a decaer y va a empezar una crisis en la novela negra que va a ser muy difícil de rescatar. ¿Por qué? Porque son modelos obsoletos. Es una muerte lenta, agónica. Ya casi no hay escritores que puedan reflotar algo que ya está destinado a morir. ¿Por qué? Hay dos razones que las vamos a ir explicando de a poco en este pequeño análisis que llevan a la muerte de la novela negra. Lo primero es que ya entrando en los 50, finalizando los 50, incluso ya en los 60, tenemos un nuevo auge que es, bueno, como te dije, el bloque comunista contra el bloque capitalista. Esto lleva a que surjan nuevos géneros y este nuevo género es la novela de espías. Para Estados Unidos los enemigos son los rojos, es decir, los comunistas. Entonces todos los malos van a venir del otro lado de la frontera, del otro lado del polo opuesto que ellos mismos han demarcado. Entonces todos los escritores van a tener protagonistas norteamericanos y los malos siempre van a ser los rusos. Parece incluso acartonado, pero para la época es lo que está en boga, es lo que está de moda, es lo que se vende y lo que se ve en las librerías y sobre todo en la forma de contar historias. Es por eso que la acción, en vez de estar situada en los callejones, en las calles, en las oficinas, estas que estábamos hablando en el video anterior, casi apagadas, en penumbras, toda esa acción se deja de lado y ahora los escenarios son los hoteles lujosos, son los parques, incluso también los casinos, los lugares así públicos donde se ve el juego, el azar y también los barrios residenciales donde vos no sabés quién puede ser un espía o quién puede ser realmente la persona con la que vos estás hablando. De acá nacen estos famosos clichés que muchas veces aparecen en películas o series. ¿Viste esa parte cuando hay una reunión en un parque que generalmente se encuentran dos hombres y se sientan en la banca de la plaza y a veces se dan la espalda o se encuentran y se dicen claves o se dicen palabras que a veces son códigos y que entre ellos se entienden? Estos espías, ¿no? A mí me trajo el recuerdo del capítulo de los simuladores, ese donde tienen que ayudar a un hombre a convertirse en espía, que le enseñan incluso polaco, ruso y varios idiomas más. Esto está en boga, o sea, no es una parodia, sino que existen estas novelas y comienzan a leerse con más avidez, porque incluso la crítica que se hacía en la novela negra es reemplazada por historias mucho más emocionantes, mucho más atrapantes, trepidantes, llenas de acción y sobre todo de aventuras. De acá nace el thriller, o sea, literalmente la palabra thriller traducido al español significa emocionante. Todo lo emotivo que traía la novela negra, la crítica social, el personaje incluso pesimista y que dejaba una especie de, no sé si enseñanza, pero crítica al mundo de los poderosos, ahora se deja de lado porque lo que se prioriza más es el entretenimiento. Tengo tres novelas para nombrarte de esta época que
fueron, entre otras, las que empezaron a sonar y a leerse cada vez más. Tenemos por ejemplo Casino Royale de 1953, escrita por Ian Fleming, que nos trae a James Bond. Es un actor, un tipo que puede ponerse en la piel de lo que sea, es casi un camaleón de cualquier situación que se le presente, y esto lleva también a crear un prototipo de agente secreto. Hay muchos que dicen que no es un agente muy serio, que es casi todo lo contrario, un espía real, pero sin embargo hasta hoy en día sigue siendo vigente. Después está Llamada para el Muerto de 1961, escrita por John le Carré, la primera novela de este escritor, que él, como si fuera una araña que teje una tela, pone a sus personajes y les pone diferentes situaciones y acontecimientos que hace que el lector dude de todos, incluso del mismo autor, porque para él no hay buenos ni malos, sino piezas en un ajedrez fatal donde, bueno, los hechos no se saben cómo van a ocurrir, ni siquiera sabes cuál es el movimiento que desencadena todo. La otra es El Día del Chacal de 1967, escrita por Frederick Forsyth. Esta la leí yo cuando era chico en una adaptación que hicieron los de Editorial Columba, que me gustó mucho. También involucra intriga política, incluso sale Charles de Gaulle, que es un funcionario político francés. Esto es lo que tiene también las novelas de espías, tiene que ver mucho la política, intervienen senadores, intervienen también jefes de la mafia, pero disfrazados de políticos. O sea, la intriga y sobre todo el misterio está puesto en las relaciones exteriores. Muchas veces estos espías representan a un bloque, ya sea el comunista o el capitalista. La otra razón que lleva a la caída de la novela negra es, bueno, por sí el mundo ha evolucionado, los 60, los 70, la música, la forma de vestirse, la cultura, ya no somos los mismos que fuimos en los 30 y los 40, incluso el modernismo se ha instalado en la sociedad porque hasta tenemos satélites en el espacio, la vida fuera de este planeta comienza a proyectarse. Tenemos incluso ya las primeras investigaciones fuera del planeta Tierra. No solamente entre espías se pelean Estados Unidos y Rusia, sino también la carrera espacial. ¿Quién llega primero a la Luna? ¿Quién llega primero al espacio? Eso lleva también a que los espías empiecen a usar sus gadgets, sus pequeños objetos para espiar, micrófonos, rastreadores, pequeños aparatitos para llamarse sin que se note. Eso hace que el héroe solitario de las novelas negras comience a ser desplazado cada vez más, no solamente por ser anticuado, sino porque no tiene herramientas, no tiene nada con qué defenderse frente a estos espías que incluso se vuelven carismáticos y ya copan todo, las historietas, las películas. Le pasó a Dick Tracy, por ejemplo, que era un agente de estos detectives de la novela negra en historieta, que incluso tuvo que ayornarse y viajar al espacio, tuvo aventuras en el espacio que son muy bizarras. Un detective de la novela negra en el espacio es como... pero no hubo caso, no se pudo salvar. Un montón de causas llevaron a la muerte de la novela negra. En España sobrevivió un poco, pero le pasó lo mismo que al Spaghetti Western. Hasta cierto punto se sostuvo, pero era un lastimoso intento. Incluso algunos autores brillaron en 1950 y 60, pero a cuentagotas. Dos ejemplos que para mí son los más destacables son: en 1955 se publica El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith, que ella lo que hace no es ponerse ni del lado de los agentes ni del lado de los malos, sino en una persona gris, fría y soberbia, que lo único que quiere es cumplir sus sueños, ¿no? Malévolos, pero cumplirlos al fin. En 1964 se publica 1280 almas de Jim Thompson. Nos muestra también esta decadencia porque la mayoría de sus protagonistas tienden a rechazar el progreso, a rechazar la modernidad, a rechazar, incluso hay partes donde muestran cómo evolucionan, donde hay calles asfaltadas y ellos mismos se niegan a ese progreso y a la ciencia, porque hablando de la novela de espías, la ciencia es otra de las cosas que va a ser la banderada de este nuevo género. Es así que a medida que la rueda de la modernidad sigue avanzando, tenemos a villanos y a personajes nuevos. Ahora
la novela negra se va a vestir de thriller, y es entonces que va a nacer personajes que van a subvertir la situación de la novela negra. Decíamos que la novela negra está situada en un ambiente oscuro donde no se entiende bien la moral de lo bueno y lo malo. Bueno, ahora por ejemplo aparecen personajes como Patrick Bateman del Psicópata Americano, escrito por Bret Easton Ellis. Lo que hace Ellis es subvertir la situación de los malos, que son generalmente desclasados y que actúan por esa necesidad de inclusión. Lo que hace es tomar a un chico rico de clase alta y que él mismo sea la representación de la maldad, y no solamente la maldad en sí, sino la maldad de una época. Él representa todos los vicios de los 80, la decadencia del consumo, la ira y la furia contra los desclasados, lo que hace que Patrick Bateman se convierta no solamente en el villano arquetípico de la gente rica, sino también de la locura misma de una época. También se traslada a, tenemos un villano como Hannibal Lecter. Hannibal Lecter es el villano culto por excelencia. Escucha a Bach, le gusta el Renacimiento, le gustan las pinturas, lee en latín, tiene un conocimiento vasto de la cultura, pero come carne humana. Esto lleva a que las personas quieran identificarse con él, pero a la vez sufrir una especie de rechazo. Esta es la subversión, ¿no?, de los villanos, hacerlos cada vez más identificables con el público. Y lo que hacen también los autores nuevos es tomar bases de la novela negra, pero escribir para gente que conoce el género y dice, bueno, voy a añadir pequeños elementos para ver si la gente se da cuenta cuál es mi influencia, ¿no? Nace también lo que se conoce como la novela forense, con Patricia Cornwell como abanderada. Patricia Cornwell tiene a Kay Scarpetta, que es una mujer que no solamente es forense, sino que también detective. Esta hermandad entre la ciencia y la policía se vuelve cada vez más patente, y la modernidad ya es casi, no se puede detener. Es entonces que la novela negra muere totalmente ya en el siglo XXI, de capa caída. La gente ya no sabe qué es novela negra porque ya existe el thriller, existe el suspenso, existe el neo-noir, existen autores que rescatan las raíces, pero bueno, tienen que ayornarse a la época, porque las épocas pasadas de esto de Chandler, Hammett, incluso Jim Thompson, han quedado como una fotografía vieja y sepia que, a pesar de que nos duele, es un recuerdo grato y una gran huella para la literatura mundial. Para cerrar, algunos autores del siglo XXI que quiero recomendarte. No voy a ahondar mucho porque bueno, no quiero estirarme demasiado, pero gente que ha tomado bases y que ha hecho grandes cosas. Por ejemplo, Michael Connelly, tenemos a Pietros Markaris, Dolores Redondo, Stieg Larsson con su trilogía de Los hombres que no amaban a las mujeres, incluso Nick Pizzolatto, el gran creador de True Detective, esta serie que bueno, ha copado el ámbito televisivo. Él también escribió una serie de cuentos y una novela que, bueno, modernizó mucho lo que se trata de novela negra. Él rescata mucho las raíces y es bastante interesante de leer, bastante interesante de explorar. Y así varios autores que voy a ir dejando quizá algunas fotos con el nombre, porque, bueno, es interesante rescatar un poco las raíces, pero es necesario darse cuenta que la novela negra como tal ya no existe. Yo creo, y esto también está en la fuente que te voy a dejar abajo, que la novela negra en sí no es un género, sino una forma de pensamiento, una forma de atacar al sistema, una forma de atacar a esta forma de vida injusta, donde muchas veces los que no tienen acceso a ciertos niveles, a ciertos servicios, quedan fuera de la sociedad con rencor, con enojo. Incluso, como dijo Cifrón, el capitalismo necesita pobres, el capitalismo necesita gente, ¿no?, desgraciada, infeliz, porque de eso vive el poder, de las inseguridades, de las maldades, incluso también de las injusticias. Es por eso que para mí la novela negra no es solamente un género porque sí, sino una forma de ver el mundo. Bueno, eso ha sido todo. Espero no haberme extendido demasiado, espero que no quede muy largo al editar, pero quiero agradecerte por acompañarme en este análisis de novela negra. Déjame abajo en los comentarios cuáles son tus autores favoritos, cuáles son tus películas favoritas de novela negra. Animate a comentar, a compartir, unite a la comunidad suscribiéndote si todavía no lo hiciste. Pasale este video a un amigo para que se propague por el mundo lo que hacemos en este pequeño rincón de YouTube. Yo soy Víctor, muchas gracias por llegar hasta acá. Esto ha sido todo. Nos veremos la próxima.